Sean todos bienvenidos a este tiempo donde vamos a adorar y exaltar el nombre de Dios. No sé cómo le haya ido en su semana, de pronto un poco complicada o muy feliz y bendecida, pero hoy venimos a exaltar el nombre de Dios, a bendecirlo, a reconocerlo, porque grande es Dios y digno de suprema alabanza. Amén, así es. Lo invitamos para que usted pueda allí donde está, desde el lugar, desde su casa, donde está viendo esta transmisión, reconocer la bondad de Dios en su vida, así como dice esta canción. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Una vez más. Das Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Eres bueno, Señor. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Gracias, Dios, porque bueno eres tú, Señor, digno eres tú. Bueno eres, oh mi Dios. 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 Gracias, Dios, porque eres tú, Señor, nuestro Rey. Eres santo, santo eres tú, Señor, digno eres tú. Gracias, Dios. Estar eternamente agradecido, Dios. Oh, estar eternamente agradecido, Dios. Estar eternamente agradecido, Dios. Estar eternamente agradecido, Dios. Gracias, Dios, porque eres santo, porque eres sublime, Señor, porque hoy rendimos nuestras coronas delante de ti, porque hoy te decimos que eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, porque tu bondad es eterna, porque tu fidelidad está siempre sobre nuestras vidas. Buenas noches, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra.
Hoy le damos las gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad. Le damos las gracias al Señor por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por la iglesia, el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Es una iglesia en la cual está en proceso de formación y de cambio en Cristo Jesús. Padre, hoy oramos por todas y cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales, aún familias, aún parejas, aún matrimonios, aún hijos, aún abuelos. Oramos por cada uno de ellos y le pedimos al Señor que el Señor sea obrando en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, en sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes. Oramos, Señor, aún por sus necesidades, para que tú tengas cuidado de ellos, Padre, y les suplas todas y cada una de sus necesidades que ellos están necesitando conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero oro también, Padre, que tú los lleves a que ellos te conozcan como el proveedor, como Jehová Jireh, el que provee, pero que tú les proveas y les proveas en sobreabundancia, Padre, que cuando tú les proveas, ellos te den la gloria y la honra a ti, que tú eres el proveedor. Porque así como tú lo hiciste con Abraham, que tú le proveíste para cuando él iba a sacrificar su hijo, que tú proveíste un cordero, así también provéeles a ellos para cada una de sus necesidades y provéeles aún en sobreabundancia. Oramos, Padre, aún por este canal. Que seas tú, Señor, desatando la plenitud de la sangre del Cordero de Dios sobre este canal de la Iglesia, el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, que tú lo laves, lo limpies, lo purifiques y lo santifiques en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por cada hogar, cada casa, cada familia, que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios sea derramada sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias, y que la sangre de Cristo entre, lave, limpie, purifique, redima, libere, sane, santifique de raíz cada área de sus vidas y aún de sus hogares a partir de ahora. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido, amado Espíritu Santo, y oramos que tú nos guíes y nos lleves a toda verdad, que sea tu verdad estableciéndose en nuestras vidas, que tú nos enseñes, nos orientes, nos direcciones a conocerte y a adorarte, a alabarte en espíritu y en verdad, Padre amado. Y llévanos, Señor, a cambios profundos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, nosotros entendemos que si nosotros cambiamos, todo nuestro entorno cambia. El que primero debe cambiar soy yo. Yo necesito que mi esposa cambie, que mi esposo cambie, que mis hijos cambien, que mis padres cambien, que mis abuelos cambien, que mi familia cambie. Pero si yo empiezo por cambiar yo, el Señor se encarga de cada uno de ellos y los cambia. Porque nosotros somos testimonio y muchos se fijan en el testimonio. Porque la palabra de Dios dice que tenemos una gran nube de testigos. Y esa gran nube de testigos es la que nos rodea a usted y a mí. ¿Qué nube de testigos tiene usted? Los de su casa, su familia, los de su trabajo, los de su estudio, los de su empresa, los de su negocio, donde usted va, donde usted se mueve, donde usted realiza sus actividades diarias. Esas son las personas que nos miran a nosotros a ver si somos de testimonio o no y copian lo que usted y yo hacemos y ven reflejado a Jesús o ven reflejado nuestra naturaleza, nuestra humanidad. Que nosotros, nuestra humanidad, la crucifiquemos cada día juntamente con Cristo y que pueda Jesús entrar y gobernar nuestras vidas y llevarnos a hacer ese testimonio fiel a donde quiera que usted y yo nos movamos. Porque la palabra de Dios dice, y me seréis testigos, que usted y yo seamos testigos de Jesús en esta tierra, que seamos la imagen de Él. Cada día muero para que Él viva en mi vida. Cada día menguo para que Él crezca en mi vida. Cada día estoy muriendo para que Él se vivifique a través de mi vida. Es lo que cada día debemos hacer, como lo decía el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Y es tenerlo todo por basura lo que nos vende el mundo, lo que nos vende los medios de comunicación, lo que nos vende la sociedad. Que lo que debemos tener por preeminencia es lo que nos dice el Señor y lo que Él piensa de usted y de mí a la luz de la palabra. Y eso es lo que usted y yo debemos reflejar donde nos movamos, donde estemos, aún en la intimidad. Porque hay la intimidad donde Dios nos examina, porque cuando uno lee el Salmo 139, ahí uno dice que el Señor escudriña lo más profundo del corazón. Y ahí el Señor limpia y purifica, santifica nuestro corazón, pero esa es la presencia del Señor. Es ahí en ese lugar secreto, es ahí postrado delante de Él, humillado en su presencia. Él viene, purifica y santifica nuestro corazón siempre y cuando nosotros nos dispongamos a que Él entre y lo cambie y lo transforme de raíz. Hoy le damos la bienvenida a los salmistas. Oramos, Señor, por estos salmistas
que tú tomes el control de sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, sus proyectos, sus metas, anhelos y deseos. Oramos, Dios, que tú les proveas en todas y cada una de sus necesidades. Oramos, Dios, que tú los guardes, los protejas, los bendiga, los libres de todo mal y peligro donde quiera que ellos vayan. Oramos, Señor, que tú los levantes y los lleves de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Oramos, Señor, que la gloria postrera sea mayor que la primera para sus vidas, para su matrimonio, para su ministerio y para su liderazgo a partir de hoy. Oramos por los instrumentos, Padre, que los instrumentos sean santificados en el poder de la sangre de Cristo. Te pido, amado Espíritu Santo, entra a sus vidas y a sus corazones de los salmistas y que sean ellos abriendo sus bocas y que tú las llenes de alabanza y de adoración para la gloria y honra del Padre eterno. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración y ya continuaremos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Sabemos que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí donde usted está, lo invito a que se una con nosotros, a que bendigamos su nombre, porque Él tiene el control de nuestras vidas, nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Todo está en sus manos y en su voluntad. Entonces busquemos a Dios allí con su familia, su esposo, si se encuentra solo, con sus hijos. Invítelos a todos a alzar sus manos y a exaltar el nombre de Dios, porque Él es todopoderoso. Se puede ahí donde está, aplauda, levante sus manos, salte, es para el Señor. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Eres todo para nosotros, eres nuestra fuerza, eres el que nos impulsa a avanzar y a seguir adelante. Ahora un poco más alto. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.
Gracias Dios porque nos das un nuevo día para bendecirte, para glorificarte, para decirte cuánto te amamos, para decirte que eres el centro de nuestras vidas. Allí donde ustedes están, sabemos que cada uno de nosotros somos ese tabernáculo, ese lugar vivo, santo, puro, delante de Dios. Por ende, alce sus manos, dele palabras a Dios de agradecimiento. Este es un tiempo donde usted tiene que acercarse a Él, porque Él está presto a los que son quebrantados de corazón y contrictos de espíritu. Si esta semana ha habido muchas dificultades, si ha sufrido adversidades, que sea este un tiempo para usted rendir su vida delante de Él. Va a decir allí usted conmigo: la tierra canta. Va a unir su voz en adoración con todos y cada uno de los ángeles que el Señor ha dispuesto también para que le rindan alabanza y adoración. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias Dios, gracias Padre Celestial, porque es en tu presencia donde nos deleitamos, Señor. Es adorándote a ti, Señor, donde sentimos el poder de Dios. Damos
cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Una vez más. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Dios. Gracias porque te adoramos, Señor. Porque nuestras vidas a ti te pertenecen, Señor. Porque eres tú, Señor, el centro de nuestro corazón. Eres tú, eres el amado de nuestro corazón. Eres tú la fortaleza de nuestra vida. Por eso te decimos, Santo, Santo eres tú. Listo, continuamos entonces con el día de hoy, con el tema. La prédica del día de hoy, el Señor me hablaba desde anoche, me decía que el tema para el día de hoy es concupiscencias. Y hoy eso se ve en todas partes, en todos lados. No solamente se ve en las personas inconversas, en personas que no conocen de Dios. También se ve en personas con liderazgo, personas que conocen de Dios, personas que están en la iglesia. Pero son personas que han tenido esa concupiscencia, pero no han podido ser libres. Unos porque no han podido ser libres, otros porque la consienten, otros porque no saben de dónde viene la concupiscencia, otros porque no saben realmente cómo poder trabajar con esa situación. Pero la concupiscencia está muy ligada a la mente, los pensamientos. Varias ocasiones el Señor me ha llevado a hablar de los pensamientos, inclusive en los devocionales, y los pensamientos están muy ligados a la naturaleza carnal. Por eso es tan importante en que usted y yo la mente la renovemos a diario. No solamente cuando yo voy a la iglesia, no solamente cuando yo entro en un ayuno, no solamente cuando leo de vez en cuando la palabra. No, a diario yo debo renovar mi mente. Porque como dicen algunos pastores, dice que el enemigo anda trabajando 24/7. 24 días a la semana por 7 días por 24 horas. Y él todo el tiempo está atento para mirar cómo hace caer a alguna persona, y él trabaja directamente en la mente, en los pensamientos. Y mientras que el enemigo trabaja en los pensamientos de una persona, la persona ya está derribada, ha sido tumbada por el enemigo, porque ahí es donde él más trabaja, en la torre, en la mente. ¿Qué pensamientos usted lo domina? ¿Qué pensamientos el enemigo le vende a diario? ¿Qué pensamientos lo tienen a usted frustrado, lleno de ansiedad, de depresión, de zozobra y de incertidumbre? Y muchas veces nosotros nos basamos pensando que es un amigo, una amiga, un familiar, o el esposo, la esposa, o los hijos, que como habla, como se expresa, es que me irrita como habla, es que me irrita solamente ver a esta persona, es que no me gusta cómo se expresa. Y muchas veces son nuestros pensamientos que ya nos tienen doblegados, esos pensamientos de inmoralidad. Yo miraba y encontraba y buscaba qué es concupiscencias. Yo no sé si usted pronto habrá escuchado hablar de esa palabra, concupiscencias. La palabra de Dios lo dice.
De pronto lo habrá escuchado cuando el pastor predica, o de pronto lo habrá escuchado en alguna reunión de la iglesia, o lo habrá escuchado de pronto a alguien hablar de esta palabra. La palabra de Dios lo habla de las concupiscencias. Y cuando yo buscaba, dice que concupiscencias se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Y ese deseo intenso se incrementa a medida que el pensamiento se va ahondando mucho más en esos deseos. Y esos deseos lo llevan a la persona al cumplimiento de esos pensamientos. Y lo lleva a la derrota, a la zozobra, a la incertidumbre. Inclusive la palabra de Dios dice que hasta la muerte. Porque ahí es donde más trabaja el hombre, trabaja el enemigo, en la mente. Dice, las personas asocian la concupiscencia con el placer sexual. Y es una de las áreas principales en las que se manifiesta el enemigo. Pero también puede ser un deseo desmedido de obtener riquezas y placeres terrenales, o la indignación a dejarse llevar por deseos descontrolados. Entonces nos damos cuenta que la concupiscencia no solamente tiene que ver con el deseo sexual, aunque hoy en día lo vemos que eso está muy arraigado en muchos jóvenes. ¿Y por qué? Porque como nos damos cuenta, hoy en día los jóvenes tienen más acceso a las redes sociales. Después de esta situación que se vivió el año pasado, de esa pandemia a nivel mundial, donde todos tuvimos que estar guardados, pero metidos en las redes sociales, que eso fue lo que aprovechó el enemigo para expandir aún mucho más los medios de comunicación y llegar mucho más fácil a los hogares, inclusive hasta los niños. Y usted de pronto ve niños que ya tienen un celular, niños de 7 o 8 años. Yo pienso que no deberían tener celular, mucho menos si no están dirigidos y orientados por sus padres. Muchos padres les prestan el celular para las clases virtuales, pero no están pendientes de sus hijos si realmente están tomando la clase o están mirando otra cosa en las redes sociales. Y por ahí donde el enemigo ha sido muy sutil y se ha filtrado en hogares, en familias, en matrimonios, en jóvenes y aún en niños. Les ha vendido la idea de la concupiscencia. Entonces esos niños viven, o esos jóvenes viven con una mente saturada por el enemigo, no en Dios. Y aún personas de la iglesia, yo inclusive daba consejerías a personas que llevan mucho tiempo sirviéndole al Señor, pero tienen esa lucha interna y que muchas veces algunos la tienen mancillada, otros lo tienen guardado, otros luchan para ser libres, pero otros se deleitan. Y es precisamente porque no se ha encontrado la raíz, otros porque no han querido, otros porque no lo han trabajado, otros porque realmente anhelan y desean salir de esa situación, pero no han encontrado la manera. Vamos a mirar algunos apartes a la luz de la palabra, que es lo que nos habla el Señor sobre las concupiscencias y cómo podremos ser libres de la concupiscencia. Pero yo encontraba que lo más importante para ser libre de las concupiscencias, que haya mucha disposición en Dios. Y mucha disposición tiene que nacer del corazón. Porque pueda que alguien le diga, usted puede ser libre de la concupiscencia y tiene que hacer esto y esto. Y pueda que el Señor lo libere de esa atadura. Pero si usted vuelve y hace lo mismo, aún la palabra de Dios dice que el postrer estado de esa persona vendrá a ser peor. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor a usted lo libró de algo, de alguna situación, una enfermedad, una atadura, una ligadura de su pasado, usted no debe volver otra vez allá, porque dice que el postrer estado vendrá a ser peor de esa persona. Entonces es importante que nosotros acatemos las órdenes que el Señor nos dice y obedecer a su palabra, como cuando usted lee el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio nos habla sobre las leyes, los estatutos, los decretos que usted y yo debemos obedecer. El Señor Jesús vino a que la palabra se cumpliera en amor, pero aún en la gracia también el Señor nos enseña que Él cumplió la palabra de Dios en amor. Y en amor es, por ejemplo, cuando una mujer fue encontrada en el acto mismo del sexo, pero como el Señor ven y le traen a esta mujer, y muchos de los que la traían piedras en sus manos para apedrearla, pero aún así le dicen al Señor, encontramos a esta mujer en el acto mismo, ¿tú qué nos dices que debemos hacer? O sea, como tentando al Señor porque Él conocía la ley.
Pero como el Señor, conociendo también los pensamientos de ellos, le dice el Señor, el que se cree libre de pecado, tire la primera piedra. Y ninguno pudo tirar la piedra, porque sus pensamientos los culpaban a ellos. Aún así encontramos personas que se creen jueces sobre otras personas. Usted por qué hace esto, pero es que usted es esto, usted es lo otro. El único juez es Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es Dios justo. Nosotros no somos justos, porque muchas veces nosotros juzgamos conforme a lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, pero no juzgamos conforme a la palabra. Y eso es muy importante, que nosotros primeramente nos miremos a la luz de la palabra, como lo dice el apóstol Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo. Usted y yo nos podamos mirar en ese espejo de la palabra y miremos primeramente en qué estoy fallando yo, para que cuando yo me haga un análisis, un autoexamen a la luz de la palabra, ahí sí puedo mirar a la otra persona y decirle en qué está fallando, y ojalá guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Entonces yo encontraba que dentro de la Biblia podremos encontrar diferentes versículos bíblicos relacionados con este término, y se refiere a dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa. Mientras que usted y yo estemos en un cuerpo mortal, siempre estaremos tentados, pero no como lo dice el apóstol Santiago, que muchos dicen que el Señor lo tentó. Dios no tienta a nadie. El que muchas veces nos tienta es nuestra naturaleza. Esa naturaleza toca crucificarla a diario para que pueda nacer la naturaleza del Espíritu de Dios. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a mirar la palabra en Romanos capítulo 6 que nos dice el apóstol Pablo. Romanos 6 verso 11. Y dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, le voy a orar al Señor que lo mate a usted. Así como cuando el Señor me colocó a hablarle a mis discípulos, dijo: ¿ahora qué? ¿Nos va a matar a todos? Sí, pero en la oración. Y es matar la carne. Usted y yo debemos crucificar a diario esa carne. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando usted todavía vive es cuando a usted no le gusta que le digan nada, ni que le alcen la voz, ni que lo miren mal, y es que usted es esto, y porque me mira mal, usted por qué me dice eso. Esa es la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. Una persona que no se puede corregir, no se puede orientar, no se puede direccionar, o esa persona que se las sabe todas, que le va a uno a decir algo y ya tiene las respuestas sin haber escuchado la orientación y la dirección que se le quiere dar. Esa naturaleza pecaminosa, como nos dice el apóstol Pablo, debe estar muerta, no debe estar viva, pero esa carne debemos crucificarla a diario. Debemos ir a diario a los pies de Jesús y cancelar esa carne en la cruz del Calvario. Porque ahí el Señor nos dice que así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Debemos morir al pecado, pero eso es a diario. No es que yo fui en un encuentro y Dios me hizo libre. Yo tuve una administración, una liberación y fui libre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios que fue libre. Y usted está trabajando para permanecer en eso. Usted está prevaleciendo a diario para que esa liberación que le hicieron prevalezca. Usted está trabajando a diario para que ese encuentro que usted fue, esa administración, esa reunión que tuvieron con usted, que usted fue libre de esas ataduras, siguió trabajando para que eso no prevaleciera. Hay muchas personas que Dios liberó de esa cautividad, de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Pero hay personas que no guardaron eso y volvieron al pecado, volvieron a lo mismo y volvieron a involucrarse con cosas que el Señor ya los había hecho libres. Por eso cuando miramos en la palabra que encontramos que concupiscencias no es solamente con la parte sexual, es en todas las áreas que usted y yo debemos trabajarlas. Porque también nos habla ahí de las concupiscencias, obtener riquezas y placeres terrenales. Hay personas que usted ve que se gana un sueldo y trabaja en otro lado y gana plata y nunca se sacia. Como dice la palabra de Dios en Proverbios, dice que es como esa que come y nunca dice basta y siempre tiene hambre, la sanguijuela. Nunca se sacia. Así hay personas que nunca se sacian. Así hay personas en todas las áreas. Así hay personas que aún en el área sexual
viendo cosas incorrectas en internet, viendo revistas que no edifican, hablando y haciendo conversaciones que no construyen, que por el contrario destruyen. Y se sacian hablando de eso, se sacian viendo eso, se sacian queriendo más. Y es que yo estoy ganando tanto, y muchos se jactan, yo tengo y tengo lo otro y tengo tal cosa, pero lastimosamente su corazón está muerto, porque solamente en su corazón hay eso, riquezas, pero no hay paz. No está el amor de Jesús en esa persona. Igualmente sucede con esas personas que andan en el pecado, en la inmoralidad, en la inmundicia de la pornografía. Es necesario morir al pecado, pero sobre todo que haya un anhelo, un deseo y una determinación. Por ya no desear el pecado, el morir en todo lo que Él quiere llevarlo al pecado. ¿Qué lo tenía usted atado al pecado? ¿Los espejismos? ¿La inmoralidad? ¿La pornografía? ¿De pronto la masturbación? ¿Qué lo tenía atado al pecado? Y que todavía como que hay veces lo impulsa a hacer cosas incorrectas. De pronto no delante de otras personas, pero sí en el lugar secreto. Y el Señor, que todo lo ve, quiere que usted sea libre. Porque aún así, esto solamente lo lleva a la zozobra, a la incertidumbre, a la depresión y a la angustia. El pecado cumple su fin, hacer sentir al hombre miserable. Y eso es lo que muchas veces logra. Yo una vez hablaba con un hombre y él se jactaba de decir, mire que estuve con tal persona, y se jactaba diciéndome, estoy con X, con Y persona. Y yo le decía, ¿y dónde está usted? Sí, usted estuvo con X persona, pero usted, ¿dónde estaba? Usted suplió su necesidad carnal, pero ¿dónde está su espíritu? ¿Dónde está la paz, el amor que usted tiene? ¿Por qué se sentía miserable al otro día después de estar con esa persona? Y esa persona me decía, no sé, pero sí, al otro día yo quería salir corriendo de ese lugar, de ese sitio donde estaba. Porque muchas veces le damos placer a la carne, pero el espíritu está muerto. Y ahí es donde entra la duda, la incertidumbre, el desasosiego, el temor. Y es por eso tan importante que usted y yo alimentemos más el espíritu que la carne. Pero para alimentar el espíritu, usted tiene que tener hábitos espirituales. Todos los días debemos vivir en una vida santa y agradable delante del Señor, antes que delante del hombre. Yo encontraba, en cuanto a esta palabra, las concupiscencias, encontraba algo que usted y yo debemos trabajar y debemos ser determinantes. Cuando yo lo miraba en la palabra, lo encuentra en Job 22:28. Y esta palabra nos dice a nosotros, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Usted debe determinarse a hacer lo que el Señor quiere sobre su vida, determinarse a obrar y actuar en lo que el Señor ya le propuso en su corazón. Determínese, porque aun cuando usted lee en el Salmo 32, habla sobre el pecado. Dice que muchas veces somos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Cuántas veces nos han hablado, no se meta por allá, no vaya a ese lugar, no hable con esa persona, no tenga más esas amistades, no esté con este sitio de personas, con esa clase de personas, porque es que usted se le nota el cambio, usted se ve diferente, y es precisamente ¿por qué? Porque muchas veces no hacemos caso y somos, como lo dice en el Salmo 32:9, somos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Usted y yo debemos entenderlo, pero como les decía, a través de la palabra. Es importante dejar atrás el pecado, pero ser determinantes y no jugar ni coquetear con el pecado. Una que otra miradita a la página, una que otra ojeada a una revista, una que otra ojeada de pronto a una página indebida. Eso no tiene nada de malo. Pero por los ojos entra, pero la mente no descansa. Y la mente no descansa, ¿por qué? Porque la mente sí lo trabaja 24/7.
Y va el enemigo trabajando en la mente de la persona cuando va en el bus, aun cuando duerme. ¿Por qué tengo sueños inmorales? ¿Por qué tengo sueños de pornografía? ¿Pero por qué tengo esos sueños de deseo? ¿Por qué no entiendo? ¿Qué se deleitaron sus ojos? Cuidado mis ojitos lo que ven. Porque aún la palabra de Dios dice que es preferible entrar al reino tuerto que perder la salvación. Por eso es tan importante consagrar cada uno de los órganos de nuestros sentidos a Jesús. Decirle al Señor, toma cada uno de los órganos de mis sentidos y guárdalos. Y dame, Señor, esa seguridad, esa confianza, pero en ti, no en mí. Porque muchas veces mi naturaleza me incita a hacer cosas incorrectas. Así como lo dice el apóstol Pablo, que mis miembros tiran a hacer cosas que yo no quiero hacer. Pero es la naturaleza la que me manda a hacer eso. Pero esa naturaleza yo debo doblegarla a diario y cancelarla en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan que les estaba hablando sobre hábitos espirituales? Coja cuaderno y lápiz y apunte, porque usted sí debe tener hábitos espirituales. Y es importante que esos hábitos espirituales usted los tenga a diario, para que usted pueda derribar las concupiscencias. Entonces, las concupiscencias se manifiestan primeramente en los pensamientos, y es cuando la mente está dispersa, cuando anda distraída, mucho más cuando no se trabaja en la palabra de Dios. Sus pensamientos maquinan deseos y pasiones y se convierten en deseos y pensamientos subyugados que en algún momento salen a relucir. Oiga, pero esta persona tan consagrada a Dios, esta persona que no sabe por qué terminó separándose, por qué terminó con una relación ilícita, por qué engañó a su esposa, por qué engañó a su esposo, por qué terminó haciendo negocios incorrectos, por qué resaltó o resultó haciendo negocios aún de vicio. Los pensamientos. Y nunca trabajó los pensamientos. Y siempre el enemigo le maquinó y le maquinó y le maquinó hasta que logró su objetivo. Miremos en el mismo Romanos 6, versos 20 y 21. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando éramos esclavos del pecado, de allá fue donde nos rescató el Señor. Éramos esclavos del pecado, ¿por qué? Porque frecuentábamos sitios, burdeles, sitios de inmoralidad, aún sitios donde se expandía droga, sitios de robo, de hurto, de atraco, de pérdida, aún personas que nos rodeaban, vulgares, malintencionadas, con palabras soeces, con palabras de doble sentido. Eso era lo que andábamos antes. Pero ya aquí lo que lo dice el apóstol, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, éramos libres acerca de la justicia de Dios, pero éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del enemigo. Y el enemigo nos tenía subyugados. Pero acá el Señor nos está diciendo que antes, cuando andábamos divagando en el pecado y éramos esclavos del mismo, cuando andábamos muchos que no habíamos querido someternos a la voluntad de Dios. ¿En qué andábamos? Andábamos en los frutos de la carne, andábamos en la zozobra, en la incertidumbre, en el temor, en el engaño, la traición, la enfermedad y algunos en muerte. Algunos llegaron a la muerte, ¿pero por qué? Enfermedades genéticas, otros por enfermedades de transmisión sexual, otros por muertes, por robo o porque le robaron lo que tenía y no quería que le robaran lo que tenía, lo mataron. Y muchos llegaron a andar en temor y en duda, y otros por enfermedades de transmisión sexual. Todo lo anterior nos lleva a tener vergüenza. Cuando uno llega a la vida cristiana, le da gracias a Dios del lugar donde lo sacó. No sé de dónde Dios lo sacó a usted, de la mentira, de la falsedad, del engaño, de la traición, de los burdeles, del trago, del vicio, el alcohol, de la enfermedad. ¿De dónde lo sacó el Señor?
Cuando el Señor nos saca de un lugar, no debemos volver a pisar ese lugar. Como les hablaba iniciando, dice la palabra que el postrer estrado vendrá a ser peor. Por eso hay personas que uno se encuentra, inclusive la mal llamada calle El Cartucho, personas drogadictas. Y mira, y ha escuchado usted, pero ¿cómo? Si era un profesor de tal universidad, si era una persona, una eminencia, un profesor muy estudiado. No, pero si él servía en la iglesia. Ah, pero si era el líder de la iglesia, era un pastor. El postrer estrado vendrá a ser peor. ¿Pero por qué? Porque nunca trabajó las concupiscencias. Nunca las desarraigó de su vida. Y esas sí dieron fruto. Y el fruto fue muerte, y muerte espiritual para la mayoría. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y es muerte lo que les estaba hablando en este momento, lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué fruto teníamos? Nada. Fruto pero para el enemigo, fruto para vergüenza, era lo que dábamos nosotros. Y cuando miramos en Romanos 8 versículos 5 y 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchas personas dicen, yo quiero tener paz, no quiero más vivir en esta zozobra, no quiero vivir más con esta incertidumbre. Bueno, ¿y qué está haciendo usted para conseguir esa paz? No, ya me compré una casa. No, me voy a ir a vacacionar a tal lado. No, ya me compré un crucero. No, ya me voy a ir a vivir a tal lado. Esa no es la solución. Es una solución temporal, porque los pensamientos se los lleva para donde quiera que usted vaya. Para allá donde usted va, me va a pasar un crucero. Allá en el crucero hará lo que hacía acá. Me voy a vacacionar. Allá donde voy a ir a vacacionar va a hacer exactamente lo que hacía acá. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque las concupiscencias están ahí. No han sido desarraigadas, no han sido trabajadas. El ocuparnos de la carne se refiere a los pensamientos, personas que andan en fornicación, infidelidad, pornografía, aún en masturbación, y son personas que no tienen una mente transparente delante del Señor. Tienen una mente carnal, una mente subyugada por el enemigo, y está expuesta constantemente a que el enemigo haga lo que quiera en cualquier momento, porque esa mente es débil. El enemigo es débil y él la trabaja porque él tiene el control sobre esa mente. Cuando nos ocupamos del Espíritu hay vida y hay paz. Entrar en tiempos, ahí viene lo que yo le decía, tiempos de tarea espiritual. ¿Cuáles son? Ayuno. Que usted haga un ayuno porque usted tiene que matar esa carne. Esa carne está viva. ¿Por qué está viva? Porque todavía busca sus deseos, sus placeres. Eso es lo que busca la carne. Y toca matarla. ¿Cómo? Con el ayuno. Hacer ayunos, y ojalá ayunos largos. Un ayuno desde que usted se levanta y entrega lo mínimo a las 6 de la tarde. Ahí la Biblia nos habla de diferentes tipos de ayuno. Dependiendo de la situación de la persona, así mismo va un ayuno. La palabra nos habla también de Esther. Ella hizo un ayuno de 3 días de largo. En los 3 días solamente tomar agua. Pero en estos tiempos de ayuno, usted es cuando más debe meterse con la oración, clamor, intercesión, meditación y estudio de la palabra. Pero también debe tener y meditar y estudiar textos bíblicos, que su mente esté ocupada. Pero no se le haga raro que usted empiece con un ayuno y empiece el enemigo a atacarlo con dolor de cabeza, con migraña, con pesadez, con sueño, con debilidad. Ay, voy a ir al médico que me apliquen una inyección. Ay, voy a tomarme una pasta. No, porque si antes de empezar el ayuno no sufría de eso, porque ahora en el ayuno sí. Porque está debilitando la carne. Está matando la carne. Entonces usted tiene que alimentar el espíritu. Y la medicina para esa situación es clamar delante del Señor y leer la palabra. Porque a medida que usted está leyendo la palabra, va rompiendo estructuras en su mente. A medida que usted memoriza textos bíblicos, el enemigo llora dentro de usted porque no quiere salir. Pero a medida que usted va meditando y memorizando esos textos bíblicos,
usted va siendo libre. Y si usted tiene una persona de autoridad espiritual, dígale que lo acompañe en ese ayuno para que pueda orar por usted para la entrega del ayuno. Y le aseguro que el Señor le hará la libertad y usted será una persona totalmente libre de lo que el enemigo le tenía subyugado. Quiero que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a mirar del 13 al 15, capítulo 1, 13 al 15. Y nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Yo una vez escuchaba a una persona que había caído en pecado y que Dios me tentó. Increíble, ¿cómo lo tentó? Vaya, léase Santiago, mire lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1. Dios no tienta a nadie. Es muy diferente que usted y yo seamos probados por Dios a ser tentados. Y aquí, como lo dice, que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propia concupiscencia, o sea, de su naturaleza carnal, de esa naturaleza que se vive alimentando de deseos, pasiones en su mente y en su corazón, y a un deseo en los ojos. Eso es lo que se alimenta y es tentado por eso, no es que sea tentado por Dios. Hay artimañas del enemigo que le hace pensar que al hombre que es tentado por Dios, pero eso no viene de Dios. Debemos estar alerta a las tentaciones, pero sobre todo a nuestros pensamientos, que es donde el enemigo trabaja. Por eso es que debemos fortalecer nuestra mente a diario. Usted sí sabe que nuestra mente es como un músculo, y ese músculo usted debe trabajarlo. Pero si usted no trabaja ese músculo, se debilita, y ese músculo lo debe trabajar con los hábitos espirituales que le decía, para que la mente sea una mente de Cristo. Porque hay personas que dicen: yo tengo la mente de Cristo, y usted les ve hablando sandeces, cosas incorrectas, pero aún viendo cosas que no edifican. O sea, no tienen la mente de Cristo. Porque para que usted tenga la mente de Cristo, tiene que trabajarla para tenerla en la palabra. Tener presente que el pecado nos lleva a estar fuera de la presencia de Dios y fuera de su voluntad. Hay personas que andan en pecado y dicen: no, pero yo sé que Dios me guarda, no, pero yo sé que no. Pero andamos fuera de su voluntad. Sí, Dios nos puede guardar, sí, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Él está de acuerdo en guardarnos y protegernos, sí, pero muchas veces no está de acuerdo en lo que usted y yo pensamos, ni vemos, ni hacemos. Que muchas veces pensamos que pronto nuestro pastor, nuestro líder en la iglesia no me ven, de pronto mi esposo no me ven, y lo puedo hacer, pero Dios, que lo ve todo, sabe lo que hay en el corazón. Cuando meditamos y estudiamos en la palabra, tenemos hábitos espirituales, tenemos autoridad espiritual. Sí. Hay personas que dicen: no, pero es que ni a mí Dios no me usa para orar por una persona. No, es que Dios no me usa para ir a orar por determinada persona. Dele gracias a Dios que no lo usa, porque ¿cómo está usted? Porque aún así no está limpio delante del Señor y pretende que Dios va y lo use por una persona. ¿Por qué Dios de pronto no lo ha permitido? ¿Qué hay oculto en usted? Porque es un argumento en su contra. Porque para que Dios lo pueda usar a uno, debe uno estar en santidad delante del Señor, no delante de los hombres, delante del Señor. Porque en la iglesia usted ve todos santos, todos levantan las manos, todos adoran al Señor, pero miremoslos cómo están en su casa, en su familia, en su trabajo, en su estudio, aún en su cuarto, en ese lugar secreto, en su alcoba. ¿Cómo están? Ahí es donde realmente el Señor nos examina y nos mira cómo estamos nosotros, porque Él mira es el corazón. ¿Cómo usted y yo podemos vencer las concupiscencias? El mejor ejemplo, siempre lo he dicho, Jesús. Quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, capítulo 4, y me va a acompañar desde el verso 1 hasta el 11, y ahí encontraremos la respuesta. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mire los hábitos del Señor Jesús, no los míos. Aquí lo dice la palabra, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el Señor nos da el mejor ejemplo. Él permitió que el Espíritu de Dios lo llevara a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, ¿cierto? Y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador.
y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué lo atacó? Con la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ofreciéndole todo lo que podía tener. ¿Cuántos el enemigo viene y le ofrece esta casa, este apartamento, esta posesión, ese lugar destacado en esta empresa, estas finanzas, y se vende por eso? Jesús no lo hizo. Por eso le digo que el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dese cuenta que aún el diablo pide algo para darle a usted algo, y él le pedía que Jesús se postrara a los pies de él. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo opuesto, se ve cómo vinieron los ángeles de Dios y le servían aún al Señor, que era lo que quería el enemigo, y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros vendamos nuestra vida a Él, que le sirvamos a Él. Por eso es que nos ofrece las riquezas de este mundo. Por eso cuando Jesús dijo que el que está en este mundo, que el que ama las riquezas de este mundo, no está con Él, está con el enemigo. Y aquí lo dice claramente en esta cita bíblica, Mateo 4, del 1 al 11. Encontramos la respuesta del Señor, cómo el Señor fue tentado. Dios lo permitió. ¿Por qué el Señor lo permitió? Para demostrarnos que en Jesús tenemos la victoria, que en Jesús Él ya venció a través de la cruz del Calvario, porque Jesús ya murió por usted y por mí para darnos la victoria en todo. Por eso es tan importante que ustedes y yo entendamos lo que nos dice el Señor a través de la palabra, para morir y matar de raíz toda concupiscencia. Porque el enemigo venía a tentar a Jesús, pero Jesús lo venció. Porque Él venía de 40 días de ayuno. Él venía de hablar con el Padre. Él venía de orar y clamarle al Señor. Pero el Señor, ¿por qué permitió que fuera tentado Jesús? Para demostrarnos que nosotros podemos vencer al tentador, al diablo. Porque así fue como el Señor venció al diablo, con la palabra, con el ayuno, con la oración y con la comunión con el Padre. Que usted y yo tengamos esa comunión a diario para que el tentador no nos pueda vencer. Él puede venir a tentarnos, sí, porque la palabra de Dios dice que Él nos puede tentar, pero no nos puede ganar, porque dice que ninguna tentación nos sobrevendrá que no podamos soportar, que no podamos vencer, porque el Señor ya nos dio la victoria a usted y a mí, y tenemos el poder de vencer al enemigo, porque el Señor nos dio las armas espirituales. Debemos estar alerta ante esas tentaciones, tener presente lo que el Señor quiere decir. Estos son los hábitos espirituales que habían en Jesús, textos bíblicos, porque ahí habla palabra de Dios, habla y recita algunas citas del Salmo 91. Dice el ayuno, la santidad, la oración, o sea, llevar la mente y el corazón a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo tengamos en cuenta. Mi estimado amigo, hoy quiero orar por personas que les ha costado de pronto renunciar a la concupiscencia, personas de pronto que todavía tienen guardado en su corazón la concupiscencia, personas que de pronto luchan por desarraigar la concupiscencia, personas que de pronto no han podido ser libres o que en algún momento fueron libres de la concupiscencia, pero lastimosamente volvieron a caer en lo mismo. Hoy quiero orar por esas personas, pero le pido al Espíritu Santo que entre y le dé convicción de pecado, para que usted se dé cuenta que está haciendo mal las cosas, de que está hablando mal, de que está pensando mal, de que está viendo mal, de que está escuchando mal lo que el enemigo le ha venido a trabajar. Porque aún así el enemigo vino y le hablaba a Jesús, y le hablaba y le mostraba cómo lo podía enriquecer a Jesús. Pero como el Señor sabía en quién tenía puesta su confianza, en el Padre. Jesús sabía en quién tenía puesta su confianza, y no era en las riquezas, era en el dueño de todo, el dueño de lo visible y lo invisible, en Él, en el Padre.
Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Hoy tú me ministraste, Señor, con esta palabra, y te doy gracias, Señor, por la palabra. Te doy gracias, Señor, porque estamos siendo y hemos sido libres de toda concupiscencia. Hoy oro, Padre amado, por personas que viven en la concupiscencia. Concupiscencia de pronto sus finanzas, concupiscencia en su área sexual, concupiscencia en sus pensamientos, concupiscencia en sus palabras, concupiscencia en sus actitudes, concupiscencia aún con las personas que lo rodean. Hoy oro, Señor. Hoy clamo, Padre amado, la plenitud de la sangre del Cordero de Dios y desato la plenitud de la sangre del Cordero de Dios sobre sus vidas. Y declaro que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entra a la raíz de su espíritu, de su alma, su corazón, su mente, su genoma humano, su código genético, su área sexual, su ADN, su cuerpo, su salud, su naturaleza, sus palabras, su voluntad, su genética humana. Y declaro que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entra a la raíz, entra aún a la raíz de su conciencia, inconsciencia, subconsciente, conocimiento, recuerdos, emociones, pasiones, deseos, pensamientos, conocimiento, frustraciones, luchas, debilidades, anarquías, rebeliones, iniquidades, concupiscencias, pecados, vendas, velos, espejismos, escamas, tinieblas, oscuridad que se ha levantado sobre su vida. Les ordenamos a su demonio, son atados en el poder de la sangre de Cristo, desarraigados de raíz, llevados, exhibidos públicamente a través de la cruz de Calvario, clavados, cancelados de raíz, ahora en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en Colosenses 2:14 que Él exhibió públicamente las potestades y los demonios, públicamente los exhibió en la cruz del Calvario. Ellos ya fueron clavados y cancelados en la cruz del Calvario, pero a partir de ahora no tienen poder ni autoridad sobre su vida en el nombre de Jesús. Declaro que la sangre de Cristo limpia su conciencia de obras muertas. Declaro que la sangre del Cordero de Dios entra, lava, limpia, purifica, redime, libera, sana, santifica cada uno de los órganos de sus sentidos. Aplico la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, la que derramó a través de su costado con el clavor de la lanza en su corazón. La aplico sobre su corazón y declaro que esa sangre se activa en plenitud en su corazón y rompe toda estructura que el enemigo levantó en su corazón y se pudre ahora en el nombre de Jesús. Declaro que su corazón es lavado, purificado, santificado por la sangre del Cordero de Dios a partir de ahora en el nombre de Jesús. Y lo desato, lo desligo toda maldición y lo declaro libres de ese demonio, la concupiscencia a partir de hoy en el nombre de Jesús. Y declaro redención sobre su vida y llamo restitución en todas las áreas de su vida y su corazón. Padre, hoy te pido, Señor, dales convicción de pecado, dales claridad, dales firmeza, dales determinación en tu palabra, tu propósito, tu llamado y tu voluntad. Yo los coloco bajo el pacto de la sangre de Cristo y declaro, decreto que ninguna arma forjada prosperará a través de sus vidas. Espíritu Santo, muévete con poder a través de sus vidas. Levántalos en poder, levántalos en gracia, levántalos en gloria, levántalos en justicia. Oro, Señor, colócales el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu verdad y tu voluntad. Padre, yo los bendigo. Yo los bendigo, yo los bendigo bajo la unción, la dirección, la cobertura y la plenitud de la voluntad plena y perfecta del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Por favor, no se despeguen de nuestras redes. Quiero que usted invite a personas nuevas. Hay muchas personas que están viviendo en la concupiscencia. Quiero que usted les comparta el link de este mensaje, que se los envíe, que los invite, porque aún muchas personas que tiene el enemigo subyugadas, aún en la droga, en el alcoholismo, aún en la inmoralidad sexual, aún en el vicio, aún en cuentos, en negocios, en proyectos ilícitos. Pero envíeles el link y hábleles, y el Señor, yo sé que va a llegar esa palabra y ellos van a ser libres en el nombre de Jesús. Invite a otras personas y espere un momento para que el Señor nos hable también en la palabra que hoy tiene preparada para usted en cuanto a la ofrenda y el diezmo. Continuemos con la alabanza y la adoración. Bueno, y después de esta excelente palabra, la cual nos habla de esa importancia de cuidar nuestros sentidos, nuestro corazón, de guardarnos para Dios y de saber que debemos agradarlo a Él en todo, también lo invito para que usted se sumerja en la presencia de Dios, en el río de su espíritu, para que, como dice esta canción, usted permita que el Señor lo lleve más allá, que usted pueda navegar en ese océano y que usted le pueda dar a Él las gracias porque todo el tiempo está lleno de su presencia. Gracias, Padre Celestial. Santo eres tú, Señor, digno eres tú.
desierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tú me guías sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. And my faith will beat me stronger in the presence of my Savior. Spirit leading when my trust to reach the borders, and you walk upon the waters, and whatever
Gracias, Padre Celestial, porque es tu Espíritu, Señor, quien nos lleva, Señor, a los lugares donde nadie más se ha ido, Señor. Es tu Espíritu el que entra en nuestro corazón. Si está allí y siente la presencia de Dios, derrame su corazón delante de Él, rinda su vida delante de Él, porque quiere sanar, porque quiere restituir, porque quiere limpiar, porque quiere restaurar, porque es tu Espíritu Santo el que está en este momento. Gracias, Señor. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bueno, y después de este excelente tiempo de alabanza y de adoración, es importante que nosotros también terminemos con una reflexión en la palabra. Primeramente lo invito allí para que cierre sus ojos, para que usted disponga aún mucho más su corazón. Si siente que el Señor ha hecho algo en su vida hasta este punto, déjeme decirle que no se imagina lo que el Señor quiere hacer aún mucho más con usted. Y sí, es esa persona que está allí y ha estado atenta y pendiente desde el principio a esta transmisión, para la cual es esta palabra en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Padre, hoy oramos, Señor, para que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Así como ella misma nos enseña, como esa espada de doble filo, Señor. Esa espada que penetra, Señor, hasta partir los tuétanos, las coyunturas y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Hoy oro para que tu Espíritu Santo sea sobre cada vida, pero también oro, Señor, para que tu sangre pueda estar sobre todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Le invito para que me acompañe allí en la palabra a Isaías 40:15. Vamos a leer este verso con el cual el Señor me pone a explicarle algo muy importante a usted. Dice así la palabra de Dios, Isaías 40:15. Dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bueno, 5 palabras en este versículo que son muy claves. Naciones, gota de agua, cubo, polvo y balanzas. Vamos a ver cada una de ellas y le pido al Señor que sea Él abriendo su entendimiento para que pueda comprender aún mucho más lo que el Señor le quiere hablar a través de su palabra. Primeramente quisiera decirle que cuando la palabra habla de naciones, muchos pensarán en la parte histórica, muchos pensarán en un lugar, muchos pensarán como en un sitio, y no. Cuando la palabra habla de naciones, el Señor se refiere a todos y cada uno de nosotros. Usted es una nación, yo soy una nación. Las personas que están viendo esta transmisión, todos somos una nación. Cuando usted mira un país, es ese grupo de personas que tienen en común como ese gobierno, tienen en común como ese lugar donde viven, esas costumbres, pero a la final somos todos y cada uno de nosotros. Y si usted mira en Génesis, usted se va a encontrar con Jacob, el cual anteriormente llevaba ese nombre, pero el Señor le cambia el nombre a Israel, si no estoy mal. El Señor le cambia el nombre a Israel y lo ve como una nación. Y a través de él el Señor también como que lleva esa promesa de lo que fueron las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, en principio, miren la palabra como todos y cada uno de nosotros somos una nación. Pero también este versículo habla de algo y es una gota de agua. Dice que es una gota de agua que cae de un cubo. ¿Cómo así? Si usted mira un cubo de hielo, y obviamente usted mira cuando se comienza a descongelar, usted va a encontrarse con que esa gota puede dar gotas, pueden empezar a caer gotas. Pero a mí el Señor me llevaba en este contexto de la palabra a lo que nos dice Juan. Y más adelante, si usted lo quiere revisar en su Biblia, es ese verso que habla en el cual el Señor convierte el agua en vino. Y como el vino viene a representar, en la Santa Cena viene a representar la sangre de Jesús. Entonces, si usted se da cuenta, este verso puede estarnos hablando de lo de la sangre de Jesús, de cómo el Señor nos ve a todos y cada uno de nosotros a través de su Hijo amado Jesús. Como usted y yo tenemos ese mismo valor que tiene la sangre de Jesús. Pero hay algo más aquí
y es que la sangre de Jesús representa también el amor de Dios. Y si usted mira en Efesios, usted se va a encontrar con que ese amor tiene unas dimensiones, tiene una altura, una anchura, una profundidad, tiene una altura, tiene unas dimensiones. Y eso es algo en lo que el Señor nos lleva durante la vida cristiana, en comprender, en entender, en vivir, en experimentar mucho más su amor, su fidelidad, su gracia, su misericordia. Y hay algo más que menciona este verso, y es polvo y balanzas. Son esas últimas dos palabras claves que yo le mencionaba a usted. Y cuando se refiere a polvo y balanzas, se refiere a esa justicia de Dios. Usted mira una balanza y usted mira que en una balanza pues son pesadas las cosas, ¿no? Pero si usted mira en la palabra, cuando usted ve que la palabra menciona es balanzas, el Señor quiere hablar y referirse a su justicia. Y es como nosotros vivimos esa justicia de Dios, pero a través de su Hijo amado Jesús, a través de su sangre. Como usted, aquella persona nueva que está viendo esta transmisión, al entender que Jesús murió y se entregó por usted, y al comprender que solamente en su sangre hay perdón, hay redención, asimismo usted va a comenzar a vivir la justicia de Dios en su vida. Asimismo el Señor lo va a empezar a llevar en libertad, en plenitud. El Señor lo va a empezar a llevar en algo totalmente diferente, porque la palabra nos enseña que es por su gracia y por su misericordia que podemos acercarnos a Él. Es a través de ese sacrificio, a través de su sangre. Y yo quisiera que allí donde usted está, me acompañe un último verso en el libro de Efesios, del cual hablaba anteriormente, para que podamos orar. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21, los cuales dicen así. Dicen: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay una conclusión aquí en esta reflexión, y es que todo nos debe llevar a Jesús. Todo nos debe llevar en la palabra al entendimiento de su amor, de su gracia, de lo que Él hizo en la cruz. Y aquella persona nueva que está viendo esta transmisión, es la invitación que de mi parte está para el día de hoy. Es que usted puede aceptar a Jesús en su vida, pero más que aceptarlo, pueda vivirlo. Más que vivirlo, pueda experimentarlo. Más que experimentarlo, pueda conocerlo. Y más que conocerlo, pueda llegar a encontrarse con Él en algún momento allí en la vida eterna. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios, pero ese propósito es un llamado, y ese llamado debemos entenderlo y conocerlo, pero es a través del Espíritu de Dios y de su palabra que solamente usted se va a poder relacionar con esto, que solamente usted va a poder asumir y usted va a poder decirle a los demás: el Señor me quiere usar en esto, el Señor me llamó para estar en la alabanza, el Señor me llamó para cantarle, el Señor me llamó para enseñar su palabra, el Señor me llamó para servir, el Señor me llamó para algo en plenitud, para algo como Jesús hizo acá en la tierra, que todo el tiempo se le veía de pronto en algo diferente, en algo distinto, pero era usado en milagros, maravillas, señales, prodigios, en proezas, era usado en el poder del Espíritu Santo de Dios. Si usted recuerda lo que en esta predicación anterior, en esta transmisión, la predicación anterior hablaba nuestro pastor, era en relación a las concupiscencias, pero era en relación también a cómo Jesús pudo vencerlas a través del ayuno. Y yo quisiera enseñarle algo más allí, y es cómo a través de ese tiempo también en el cual Jesús pudo experimentar ese tiempo de ayuno,
fue el mismo Espíritu Santo el que lo empoderó y lo llevó a asumir su llamado, lo llevó a empezar a ser usado aún mucho más, a ir por las aldeas, por los pueblos, a ir por las ciudades, por los lugares. Es lo que el Señor anhela hacer con su vida, pero es necesario, como nos dice la palabra, que no seamos nosotros, sino que sea Cristo Jesús en nosotros. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, oro por sus necesidades, oro por su familia, oro por sus peticiones, oro aún por lo que el Señor coloca en su corazón bendecir y dar para con esta iglesia, para con lo que el Señor nos permite hacer, que no es lo más importante, pero sabemos que asimismo, como su palabra enseña, es un principio y lo podemos ver en muchas partes. Pero lo quiero invitar para que allí usted cierre sus ojos y para que este tiempo sea un tiempo de poder vivir aún mucho más y experimentar esa plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Padre amado, hoy oro por todas y cada una de las personas, Señor, que están conectadas con esta transmisión. Hoy las bendigo, Señor, y te pido, amado Rey Celestial, que tú respondas a todas y cada una de sus peticiones, sus necesidades, lo que ellos han levantado como clamor, como esa oración delante de ti, Señor. Padre, gracias por permitirnos, Señor, dejarnos usar por ti para bendecir sus vidas, Señor. Hoy oramos, mi Rey, que tú les multipliques al 1000 y al 100 por uno en sobreabundancia todo lo que también, Señor, tú les permites a ellos ofrendar, dar, diezmar, Señor, no solo a esta iglesia, Señor Padre, sino como enseña tu palabra en todas las áreas, mi Rey. Padre, gracias, Espíritu Santo, porque tu paz gobierna todo, Señor. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús es la que guarda nuestras mentes y nuestros corazones, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.